si podemos comenzar a grabar, pues para tener ahí la lección grabada para los hermanos que por diferentes razones, hay 16 personas inscritas en esta escuela, así que les va a ser de mucha utilidad tener esto grabado. Ok, no sé si Sonia tiene alguna información sobre esta iglesia, ¿no? La iglesia de Roma. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma. No sé si tiene alguna información. Buenos días, Javier. Buenos días, Diana. Buenos días, Betico. Y buenos días, compañeros. Sí, la verdad, cuando leí Romanos me impactó. Primero que todo, sabemos que fue escrito por Pablo. Y ahí nos narra todos los aspectos que un cristiano debe tener en cuenta, porque nos cuenta cómo uno debe ser la sumisión, la entrega, el contentamiento. Nos muestra muchas perspectivas de cómo nuestro Señor Jesucristo quiere que seamos. Entonces, precisamente eso fue lo que me llamó la atención cuando vi el título de la escuela, y la verdad yo no estaba inscrita, yo no estoy inscrita, pero hoy aquí madrugué a hacerlo porque quiero aprender más y quiero... ¡Wow! Bueno, pues Sonia, Betico, muchas gracias. O sea, sin lugar a dudas, no sé quién más quiere, si conoce algo más sobre la carta de los romanos, ¿no? Pero pues Beto y Sonia tienen una excelente perspectiva, ¿no? Si hay algo que procuraba escribir el apóstol Pablo a las iglesias a través de sus cartas, era llevarles no solamente un conocimiento muy claro doctrinalmente, sino una práctica del evangelio en la vida rutinaria y en la vida de la iglesia, ¿no? Y Romanos creo que no se escapa a esos propósitos del apóstol Pablo. Ahora bien, ¿por qué escribe el apóstol Pablo esta carta a los romanos? Resulta que por allá en el año 49-50, esta carta se escribió en el 55, es una de sus últimas cartas. Esta carta el apóstol Pablo la escribe con el propósito de limar asperezas entre dos bandos de la iglesia. Por un lado está el bando de los gentiles, hermanos que se han vuelto al cristianismo, pero que eran de trasfondos grecorromanos, no eran judíos. Y por otro lado estaban los hermanos judíos, ¿no? Que después de durar cerca de 5 años expulsados de Roma, porque el emperador Claudio los sacó para allá a comienzos del año 50, cuando regresan 5 años después y encuentran que la iglesia sigue, pues se van a congregar. ¿Pero qué pasa allí? Resulta que están hermanos gentiles en la iglesia, y a los judíos, digamos que como que no les gusta algunas prácticas, o más bien no les gusta que ellos no estén practicando algunas cosas que son netamente judías. No sé si me hago entender, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, el apóstol Pablo, teniendo en cuenta eso, lo que él hace es escribirles para limar asperezas y aclararles cómo deben vivir, ¿no? Eso es lo que hace el apóstol Pablo. Por esa intención, él escribe eso. Ahora bien, doctrinalmente es muy profundo el libro de los Romanos, tiene muchas cosas muy enriquecedoras, pero vamos a tratar de buscarle el enfoque de esta escuela, es cómo se revela Jesús en el libro de los Romanos, y eso a nosotros en qué nos compete, ¿no? Entonces, la primera pregunta, o más bien, lo primero que vamos a hacer es la lectura de Romanos, capítulo 1. Ya Diego está hablando ya. No, Primeros 7 versículos. ¿Listo? Entonces, permítame, ya las comparto.
¿Alguien quiere leerlo, por favor? Sí. ¿Ya? Espera. Pues salió. ¿Lo puedo leer de acá la Reina Valera? Sí, está bien. Yo la tengo Reina Valera también, Betico. Ok. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok, muy bien, gracias, Betico. Ok, esto es un saludo protocolario que hace el apóstol Pablo, como lo hace habitualmente en sus cartas, ¿no? Cómo se presenta a él, ¿no? Entonces, la pregunta que vamos a estar intentando es, ¿quién es Jesús, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo lo presenta en estos primeros versículos el apóstol Pablo? ¿Quién es Jesús a la luz de la carta de los romanos, ¿no? Una de las cartas escritas, de sus últimas cartas escritas, una carta que tiene mucho que ver, mucha relación con otra carta que escribió el apóstol Pablo, y es con Gálatas, la carta que le escribió a los hermanos de Galacia, ¿no? Algunos opinan que Romanos es una extensión a lo propuesto, a lo condensado en Gálatas, mientras que otros opinan que a lo contrario, Gálatas es una síntesis, es un resumen de la carta de Romanos, ¿sí? Y en eso hay como dos bandos. Independientemente de lo que sea, es una carta que debe leerse también juntamente con el libro de Gálatas, ¿no? Con la carta de los Gálatas. Entonces, ¿quién es Jesús? Lo primero que encontramos en estos versículos, en este preludio, ¿no? Son por lo menos 4 aspectos de Jesucristo, ¿no? El primero de ellos es Hijo de Dios. Inmediatamente lo que hace el apóstol Pablo al saludar a esta iglesia que él anhelaba visitar, que al parecer por lo menos cuando escribió esta carta no la conocía, no había podido ir, lo que hace es presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Él no comienza haciendo una descripción de quién es Jesús, porque esta iglesia ya conocía quién era Jesús, seguramente ya había escuchado que había nacido de una familia de carpinteros y demás. Esta historia ya la conocían. Por eso él entra de una vez presentando a Jesús como Hijo de Dios, y esto lo saca, digamos que lo pone sin punto de comparación con otros dioses a los cuales los romanos y los grecorromanos, el pensamiento grecorromano estaba acostumbrado a tener, ¿no? Ya lo pone como un Hijo de Dios. Pero el segundo apelativo que le pone el apóstol Pablo es que es Señor. Y esto en el tiempo, si lo pensamos en el tiempo en el que se escribe esta carta, en el tiempo que estaba desarrollándose la iglesia, realmente lo que menos esperaban los romanos o esta cultura grecorromana era que otra persona fuera señor de ellos, porque el señorío representaba una esclavitud. Y esa es la palabra que vamos a ver más adelante cómo Pablo se presenta. Él usa doulos como la palabra que significa esclavo, ¿no? Así que decir que alguien es señor, es mi señor, en aquel tiempo era reconocer que se estaba sometido enteramente a la voluntad de ese señor, ¿no?
Y este es uno de los títulos que el apóstol Pablo le da. Así que para poderlo entender mejor, debemos entender que para esa cultura, el decirle Señor a alguien representaba que su vida estaba enteramente sometida, su vida, sus recursos, su familia, sus pensamientos, estaba sometido al señorío, a la voluntad de ese Señor, ¿no? Que en los tiempos del Imperio Romano, en ese tiempo, el Señor era un apelativo, ¿sí? Era del emperador romano, ¿no? Entonces, en ese tiempo de Claudio. Así que realmente esto era ya incluso hasta riesgoso, ¿no? Civilmente, decir o declarar que el Señor no era el emperador romano, sino que era Jesucristo, ¿no? Y Pablo, podríamos decirlo hoy que sin pelos en la lengua, el hombre pone en contacto de una vez a la iglesia de Roma con el Señor, ¿no? Pero Pablo también lo presenta como la promesa, en estas palabras, ¿no? Y una promesa cumplida. Podemos leer en el versículo 2, que él, hablando de Dios, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces, por una parte, el apóstol Pablo hace la conexión de Jesús, de que Jesús definitivamente era el que estábamos esperando, ¿sí? Él era el prometido por Dios, ¿no? Pero sigue diciendo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y lo otro que hace la introducción a Jesús, lo que hace es trazar esa línea genealógica que evidentemente, tanto por línea materna como de línea paterna, Jesús definitivamente venía por el linaje de David. Por ambas líneas, materna y paterna. María y José, ambos venían del linaje de David. Así que esto no ponía en duda quién era Cristo. Así que seguramente los hermanos de ascendencia judía estaban entendiendo muy bien esto, ¿no? Jesucristo era el Mesías esperado, no había que esperar otro. La Escritura jamás presentó a un Mesías en su primer venida como un Mesías político-militar, como el 99% de los judíos estaban esperando, ¿no? Querían liberarse de la bota de esclavitud que tenían sobre sus cuellos por el Imperio Romano. Pero Cristo no se presenta así, ¿no? Entonces, lo siguiente que vemos es esa promesa cumplida, ¿no? Pero no solamente, y la otra característica que se presenta de Cristo en este momento es que Él es el dador. ¿Dador de qué? ¿Dador de qué? No sé no sé si ustedes lo pueden encontrar, lo pueden ver ahí al revisar esta introducción. ¿Dador de qué? ¿Dador de qué? ¿Qué ha dado? ¿Qué nos ha dado según esta introducción? Salvación. Salvación. Muy bien. Sí, claro. ¿Qué más? Claro que sí. ¿Qué más nos dio? El apostolado. ¿Cómo, Betico? El apostolado. Ok. Pues vamos a pasar más adelante allí, pero al apóstol Pablo el apostolado se lo dio nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Pero podemos ver que Jesucristo da más, ¿no? Entonces, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia, ¿cierto? Y de una vez el apóstol Pablo siempre tiene que presentar la gracia cuando dentro de sus oyentes hay judíos. ¿Por qué razón? Porque el judío venía acostumbrado a obedecer una ley, unos mandamientos, y ellos estaban segurísimos que sencillamente por obedecer
esas más de 600 normas y ordenanzas que tenía la ley, ellos ya se iban derechito para el cielo. Es más, el solo hecho de tener ascendencia, de provenir de la semilla de Abraham, ya con eso ellos se iban derechito al cielo. Pero el apóstol Pablo, por eso acá presenta nuevamente que fue a través de Jesucristo el dador de la gracia. Los tiempos de la gracia llegaron, ¿no? Así que no es que la ley se haya abolido, y la ley, sin lugar a dudas, es tema central y es algo que trata claramente el apóstol Pablo en su carta a los romanos, ¿sí? Pero no es que la hayamos dejado atrás o la hayamos olvidado, sino que sencillamente el propósito de la ley fue demostrar la pecaminosidad del pecado, ¿no? Y que ningún ser humano, por más que intentara, podía cumplir la ley. Pero Cristo sí lo hizo. Bueno, ahí me le estoy adelantando un poquito. Así que el apóstol Pablo presenta a Cristo aquí como el dador de la gracia, ¿no? Y por supuesto, como lo dijo Betico, del apostolado. ¿Alguien sabe qué significa apóstol? Uno que ha sido enviado. Prácticamente es eso. ¿Sí? Okay, exactamente eso. Ahora bien, Pablo habla de Jesús como el dador de la gracia, como el dador de la salvación, como el dador del apostolado, de manera particular el apóstol Pablo. Pero miremos el último versículo, en lo cual nos vamos a enfocar un poquitico más, pero necesitamos tocarlo acá, ¿no? Y es que Pablo presenta a Dios y a Cristo como quien nos ha llamado, ¿sí? Nos ha llamado, ¿no? Él es el que llama, es a través de Cristo que somos llamados. Recordemos y entremos de una vez entonces ya vimos lo que Jesús es en estos primeros versículos. ¿Quién es Jesús? ¿No? Es el Hijo de Dios, es el Señor, es la promesa cumplida de parte de Dios y es el dador, ¿no? Pero Pablo también se presenta y él usa dos calificativos acerca de quién es. Recordemos, le está escribiendo a una iglesia que él no conoce, pero que tiene, aunque él no la conoce en carne y hueso, aunque no la ha visitado, parece ser, según el capítulo 16 de los Romanos, que él sí conocía a muchos miembros de allá, ¿sí? Así que él estaba muy bien informado de lo que estaba sucediendo. Entonces, lo primero que él pone, y la forma como él saluda a esta iglesia, él pone siervo. Para nosotros un siervo quizás no tiene, en nuestra cultura, pues no tiene mucho contexto, ¿no? Podríamos pensarlo como un empleado, ustedes que acá hay varios empresarios, pero realmente Pablo usa la palabra doulos, que lo mencioné hace ratito, que significa literalmente esclavo, ¿no? Y el Imperio Romano se calcula que la mitad de las personas o de los habitantes de Roma eran esclavos, así que ellos conocían muy bien esta palabra, ¿no? Así que Pablo no rehúsa usarla, porque él se siente como un esclavo. Y ya todos hemos escuchado muchas veces, ¿no? Un esclavo no tiene derechos, un esclavo no tiene incluso su propia voluntad, no tiene derechos, ¿sí? Sino que todo su ser le pertenece a su Señor. Y él se presenta así: doulos, el siervo de Jesucristo. Así se presenta él. Pero por otro lado se presenta como apóstol, ¿no? El enviado. Estos dos se conectan claramente aquí, ¿no? Entonces, vemos a Jesús, como lo presenta el apóstol Pablo, y vemos al apóstol Pablo presentándose, ¿no? Uno que ha sido enviado y por eso tiene las credenciales y el derecho para escribir. Ahora bien, digamos que en esto ya vimos un panorama general, ¿no? Sobre
quién es Jesús en estos primeros 7 versículos y quién es Pablo y cómo se presenta, pero quiero que comencemos a ahondar un poquitico más profundo en cuanto al significado de este conocimiento, ¿sí? Porque creo que la pretensión de conociendo a Jesús en Romanos no es solamente entender y doctrina, creo que no es ese el objetivo, sino que entremos sencillamente a esa relación, ¿no? A esas implicaciones, ¿no? Y hay por lo menos 3 implicaciones que son muy claras en este material que usted recibió, espero que lo haya leído, y en estos primeros 7 versículos son estos: el ser de Cristo, el si podemos dar razón de nuestra fe, y por último, que hemos sido llamados, y para resolver esas 3 preguntas, esa pregunta, esa afirmación y pregunta, pues hagámoslo tratando de responder a la luz del estudio de este saludo, que vamos solamente en el saludo que hace el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, estas 3 preguntas. ¿Cómo estoy reflejando? Si quiero contestar al ser de Cristo, hagámonos esta pregunta: ¿cómo estoy reflejando que Jesús es Señor de mi vida? ¿Cómo estoy reflejando que Jesús es Señor de mi vida? Ser de Cristo. ¿Cómo responde Pablo a esa pregunta? Sencillamente diciendo: yo soy doulos. Yo soy esclavo. Yo soy doulos. Así lo responde. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros, no? Y por eso le dije que una de las cosas que me impactó mucho de este material al estudiarlo, yo tenía otra perspectiva cuando lo recibimos, pero es que nos confronta con eso. Las implicaciones de ser de Cristo. Y creo que una de las cosas que yo en lo personal estoy viendo que Dios hizo a través de esta crisis es que a su iglesia le puso tate quieto. ¿En qué sentido? Porque somos muy buenos en hacer cosas, ¿sí? Somos buenísimos en hacer actividades, hagamos una reunión así, hagamos esto, hagamos lo otro, pero si nos miramos un poquitico más de afuera, casi que nuestras pretensiones y lo que somos, en muchos aspectos, se parecen a los que tiene la gente en el común. No sé si me hago entender y no quiero como ser ofensivo, pero nuestros afanes, preguntémonos nuestros afanes. Con esta crisis, los que teníamos proyectos de extensión, de expansión, de estudio, de vacaciones, de lo que fuera, cortado, hacernos de tubo, ¿sí? Y creo que uno de los asuntos en el que personalmente y veo con los hermanos que trato es precisamente que estamos viviendo a través de esta crisis, Dios preguntándonos: ¿son de Cristo? ¿Son de Cristo? ¿Estamos reflejando que de verdad Jesús es Señor de mi vida? ¿Realmente si estoy bajo el señorío? ¿O sencillamente, y ahora es muy popular eso, ¿no? Está bien dentro de el aspecto de lo que es mi vida, mi área religiosa, ¿no? Como mi mamá, mi papá es cristiano, tengo un amigo que es cristiano, y esa onda me gusta, está chévere, su música es bacana, me conecto con su música, o sea, me hablan, es muy bonito, me reconforta su palabra. No, cuando me hablan de que Dios es amor, es fabuloso. El asunto del pecado, hay cosas que realmente no las entiendo. Y cuando los confrontamos con ese aspecto de la verdad del pecado, muchos de los nuevos creyentes, ya por ahí como que no es la cosa. Como que el ser de Cristo depende mucho de qué de acuerdo estoy con Él, ¿sí? ¿Qué de acuerdo estoy
de Cristo. No sé si me estoy haciendo entender, si estoy llevando la misma línea, ¿no? De esas preguntas que este saludo del apóstol Pablo pretende hacer. ¿Soy de Cristo? Si soy de Cristo, ¿cómo estoy reflejando que Jesús es Señor de mi vida? ¿Cómo lo estoy haciendo? No sé si alguien quiere compartir algo en este punto antes de pasar al siguiente. Buenos días, Javier, con Marisol, la esposa de Jorgito Sánchez. Hola Marisol, ¿Cómo quisiera están? decir un gusto verle, pero no podemos verle, ¿no? No, Javier, en las próximas. Javier, pues me relaciono mucho con lo que usted dice sobre lo que está compartiendo, porque realmente muchas veces nosotros vivimos de programas, ¿sí? Y este es un tiempo en el que prácticamente, bueno, no sé, 5 o 6 meses, no sé cuánto. Marisol, y son programas buenos. Yo no estoy diciendo que sean malos, son buenos. No, escucha. A veces nosotros con este tiempo que hemos tenido de confinamiento, de situaciones difíciles, vemos muchas veces hablando aquí en familia, en devocional, vemos como el Señor ha querido como llevarnos otra vez, digamos, a la iglesia antigua, ¿no? En donde podemos colaborarnos los unos con los otros, ayudarnos, respaldarnos. Muchas veces se piensa que respaldar es solamente económicamente o algo, pero a veces uno necesita más una llamada de ese hermano o de esa hermana que hace mucho tiempo ni siquiera se acuerdan de pronto de compartir, de llamar. Pero el Señor pone en el transcurso de este tiempo, ha colocado personas que uno queda asombrado, que le dan una palabra de aliento y todo. Y fuera de eso también el Señor nos ha mostrado que a veces las iglesias se llenan de mucho orgullo, de mucha altivez, de vanidad. Y como dice la misma palabra en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nosotros simplemente somos eso, somos esclavos de Cristo. ¿Para qué pedir más? ¿Para qué desear más? Si realmente somos es eso. Y yo creo que no solamente nosotros como familia, sino yo creo que a nivel de iglesias, hablando a nivel de iglesia general, nos hemos dado cuenta de eso. Todo lo que queda en vanidad, eso simplemente eso se queda acá. Debemos prepararnos para la venida, como hemos estado mirando, para la venida de Jesucristo, y eso o sea, la finalidad de todo es esa, como deshacernos de todo, porque yo no estoy diciendo, no, es que mi hermana Julana o mi hermano Julano es orgulloso, no, porque también uno a nivel personal cae en orgullo, cae en vanidad, cae en situaciones que no, o sea, que Dios no está de acuerdo con eso. Pero gracias a Dios por el confinamiento, gracias a Dios por estar ausentes los unos con los otros, porque realmente nos hemos dado cuenta que el Señor está limpiando. Y no sé, ¿no? A nivel personal, creo que cuando ya volvamos otra vez a juntarnos, a unirnos, a poder compartir en la iglesia, estar como hermanos, yo creo que, pienso yo, con la ayuda de Dios, que el crecimiento espiritual, realmente siendo esos esclavos de Cristo, va a ser grande, va a ser mucho mejor de como estábamos antes, porque esto nos ha ayudado de una manera u otra a madurar espiritualmente. Porque a veces uno se conforma con ir, venir, vaya, haga, tenga, pero no se mira a nivel interno cómo estamos, cómo está nuestra familia. Y esta ha sido una bendición grande, este confinamiento. Gracias, Javier. Marisol, bueno, muy bien, ¿sí? Creo que este confinamiento nos obligó a mirar para adentro, porque somos muy buenos para mirar para afuera, ¿no? Y para hacer cosas, Correcto. pero a mirar para adentro, ¿sí? A mirar cómo estaba mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, cómo estaba la relación entre hermanos, ¿no? Ahí estábamos confinados 24 horas al día. Y aún, de alguna otra forma, seguimos así, ¿no? Entonces, creo que si pudiera resumir algo de lo que dice Marisol, no sé si alguien más quiera hablar sobre el ser de Cristo, ¿no? El ser de Cristo no es como cuando hablo de la iglesia. El decir que yo soy de Shalom no es porque yo vaya cada domingo a culto. No, yo realmente tengo iglesia cuando mis amigos, mis parceros, cuando le estoy hablando a los jóvenes, son de la iglesia, están en la iglesia. Cuando mi grupo de amigos se quede consolidado, están allí. De resto, yo voy a culto, ¿sí? Voy a una reunión. Cambié
mi culto de católico por el culto cristiano, que ese es como hasta más chévere y más movidito. Pero yo soy iglesia cuando realmente estoy involucrado, y la carta de los romanos habla de eso, ¿no? Porque la pretensión, recordemos que la pretensión del apóstol Pablo es unir a esos dos grupos, a esos dos bandos que se han conformado allá, ¿no? El bando de los cristianos judíos y el bando de los cristianos gentiles, ¿no? No, espere, acá no hay bandos, acá son uno solo, ¿no? Siempre el apóstol Pablo tiene esa perspectiva. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo más antes de pasar a la siguiente pregunta. Porque el segundo punto es que debemos respondernos a esto, preguntarnos eso. ¿Puedes dar razón de tu fe? ¿Puedes dar razón de tu fe? ¿Puedes dar razón de tu fe? ¿Y qué mensaje, para poder ayudar a esto, qué mensaje o anuncio estoy anunciando cada día a quienes me rodean? Porque aunque estamos confinados, por decirlo así, hay gente a nuestro alrededor, y creo que una de las cosas personalmente que me ha hecho a mí compartir más el mensaje es precisamente que como tengo menos contactos humanos, ¿sí? O sea, salimos menos, y si salimos de eso entrada por salida, ¿sí? Como tengo menos contactos con otras personas, trato de aprovechar más esos contactos, así sean virtuales. Nunca había tenido, se lo digo, tantas personas en discipulado como las tengo ahora. Y no las tengo todas en un solo grupo, no, como los grupos Semilla. Sonia sabe de qué estamos hablando, ¿sí? No es que sean del grupo Semilla. Ayer hice cuentas, tengo 8 personas con las que inicié discipulado ya. Vienen conmigo, que iniciaron en este tiempo de confinamiento, 8 personas. Y tengo otras 2 en remojo que Dios mediante estoy orando para que esta próxima semana podamos conectar. Regularmente tenía unas 4 o 5 por mucho, no tuve más. Pero en este tiempo tengo más, ¿sí? Porque me estoy enfocando más a preguntarme, ¿qué mensaje estoy anunciando cada día? ¿No? Porque a mí me pasó, cuando ejercía la enfermería, que algunos se enteraban después de tiempo de conocerme, compañeros de trabajo, ¿ah, usted es cristiano? Yo no sabía, y ya llevábamos años de conocernos. Personas con las que me contactaba todos los días, y hasta tiempo después sabían que era cristiano, por un carambolazo ahí en alguna conversación. Pero hoy estoy siendo más consciente de esto, de dar razón de mi fe. Y no sé si a ustedes les está pasando lo mismo, y acá sí quiero escucharles. Esta es mi experiencia en este tiempo, ¿no? En esta crisis. No sé cuál es la de ustedes en este momento. Les escucho. Javier, pues en este confinamiento nos ha servido, como dijo nuestra hermana, y como lo dijo usted, para compartir 24/7, ¿cierto? Y aquí es donde de verdad hemos puesto en práctica lo que hemos aprendido y lo que el Señor nos ha enseñado, porque vamos a estar tiempo completo con ellos y vemos quién verdaderamente somos. Y de eso, y si somos de testimonio, porque tenemos la paciencia, tenemos los frutos del Espíritu Santo que nos dicen para poder en cualquier momento, en cualquier dificultad, en cualquier circunstancias que presente con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, poder demostrar. Debemos de ser de testimonio. Entonces este tiempo ha sido excelente de quién soy yo y qué significo yo en la vida de Cristo para poderlo reflejar a mis seres queridos. Ok, miren, cuando estamos todos allá en la capilla, Sonia, Beto, Jorgito, Marisol, todos nosotros en la capilla, nosotros somos líderes, ¿sí o no? Allá nos conocen como los líderes, ¿sí?
De pronto alguien me dice, ay, es el que canta. Entonces cuando yo quiero referenciarme con alguien que no conozco, que le llamo por primera vez, digo, ¿ha ido al culto? Sí, yo digo, ¿ha visto un calvo allá, barrigón, que canta? Sí, ese soy yo. Entonces así nos encontramos. ¿Sí? Esas son mis referencias. Pero todos allá somos líderes. Ahora bien, respondiendo a esa pregunta y lo que decía Sonia, creo que una de las cosas que Dios nos trajo a nosotros como líderes, bueno, ¿qué tipo de líder soy yo? ¿Qué clase de líder soy yo? ¿Qué mensaje estoy dando? ¿O solamente soy líder y cristiano aquí, cuando estoy en estas cuatro paredes, y afuera, cómo lo soy? ¿Qué líder soy en mi casa? Qué esculcada que me pegó a mí como esposo en esta crisis el Señor como esposo. Qué esculcada que me pegó a través de mi esposa, ¿o yo? ¿Cómo Dios me habla a través de ella? No me gusta, pero me habla a través de ella. ¿Sí? ¿Cómo me ha cuestionado como papá? Porque allá es fácil, pues sabemos Biblia, somos líderes, hay personas a nuestro cargo, usamos dones, capacidades, talentos que Dios nos dio y de alguna manera brillamos y creemos que somos buenos por eso, porque ejercemos allá un liderazgo y demás. ¿Sí? Y nuestros contactos más cercanos, ¿cuál es la opinión que tienen de nosotros? ¿No? ¿Ven el mensaje? ¿Estamos dando razón de nuestra fe? ¿Estamos compartiendo ese mensaje? Ese es el gran cuestionamiento que debemos hacernos hoy. Y esta escuela es para líderes, porque acá ustedes ya pasaron todas las otras escuelas, ustedes ya hicieron todas las otras escuelas. Esta es una escuela de liderazgo. Y creo que a lo que apunta esto, si conocemos a Jesús, debemos cuestionarnos en quiénes somos, en qué tipo de qué mensaje estamos dando, ¿no? Entonces, creo que si habían intenciones de que, esa escuela me va a enseñar que Jesús es esto, sí, también lo va a hacer. Pero más que eso, nos va a llevar a cuestionar y tratemos de responder a la última pregunta. Hemos sido llamados, porque así termina este pasaje, ¿no? Así termina. A todos los que estáis en Roma, le dice apóstol, bien sea ascendencia judía o gentil, no importa, a todos los que están en Roma, y no está hablando a todos los ciudadanos romanos, no, le está hablando a la iglesia. Todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados, ¿sí? Y ustedes conocen el llamamiento, hasta hemos enseñado el llamamiento cuántas veces. No, perdimos la cuenta, ¿no? Pero hay un llamamiento que habla el apóstol Pablo que es clave aquí. ¿Cuál es? El llamado a ser santo. A ser santos, a mostrar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tanto acá a lo que hace referencia, Pablo, tratemos de imaginarnos lo que está pasando por la mente del apóstol Pablo. Él está sentado, algunos piensan que él escribió esta carta cuando estaba en Corinto en uno de sus viajes, estaba sentado allí en su segundo viaje, él estaba allí sentado pensando en la iglesia que está en la ciudad de Roma. Pablo conoce muy bien, ¿sí?, qué es, cuál es el pensamiento, cuáles son los principios, la moralidad de la gente de Roma. Él conoce, él tiene claro eso, ¿no? Y él usa el llamamiento a ser santo. ¿Cuál es el significado de ser santo? ¿Qué significa la palabra santo? Lo hemos enseñado muchas veces. Separado por Dios. Separado o apartado y dedicado a Dios. En términos generales, cuando habla de santos a su iglesia, nosotros, tiene esa connotación de ser apartado. Y como se lo mencionaba antes,
una de las cosas del beneficio que ha traído esta crisis a la iglesia es precisamente preguntarnos si nuestros intereses, la forma como vivíamos, nuestro comportamiento, nuestros proyectos, nuestra vida relacional, todos los aspectos de nuestra vida se parecían más o estaban más alineados con y las implicaciones del ser santo o con mis propios deseos que se parecen muchísimo a los que tiene cualquier otro ciudadano. No sé si me hago entender. Creo que esta crisis trajo esto. ¿Realmente soy santo? Y cuando en los primeros meses, par de meses confinado, hubo cosas que tuve que solucionar, así que no me sentí tan santo, ¿sí? Y solucionar en mi relación con Dios. Yo leo la Biblia, oro, bueno, tengo una buena relación con Dios, pero habían asuntos que yo desconocía que tenía que tratar con mi esposa, con mis hijos, ¿sí? Y que por estar ocupado en tantas cosas había pospuesto o no los veía importantes. Es que ellos son, es que mi esposa, es que la mujer, ¿quién entiende a las mujeres? No, es cuestión de mujeres, ¿sí? Y resulta que no. Al punto es ese, ¿sí? Hemos sido llamados a ser santos y no solamente nuestro comportamiento dentro de la iglesia es fácil ser santo, ¿sí o no? Lloramos, suena la canción que nos gusta, ¿sí? Lloramos, nos tocamos, nos emocionamos, ¿sí? Pero yo que trabajo con jóvenes, a veces cuando ellos abren su corazón, yo digo, pero este parece más de allá que de acá. ¿En qué momento hizo eso? ¿A usted no le hemos hablado del pecado, por ejemplo? No, pues que eso yo no la fornicación para mí, la fornicación. Pero si nos amamos, ¿qué malo hay en eso? ¿Qué malo hay? Sí, nos amamos y nos vamos a casar. No sabemos cuándo, pero nos vamos a casar. ¿Y tienen sexo? Sí, claro. ¿Quién no lo tiene? ¿No? Y estoy poniendo un contraste, pero de pronto estamos manejando, ustedes que son acá empresarios, ¿no? El trato con sus empleados, el pago de impuestos y demás, todo ese poco de cosas que nos hace garantizar quiénes somos, ¿no? Entonces decía, pero no es justo, ¿sí? Pero es ley, ¿ok? Yo, en lo particular, tengo mis serios cuestionamientos con el uso del tapabocas. Por ejemplo, soy enfermero, ¿sí? Pero lo uso para no generar disgusto en los otros. Por ejemplo, ¿sí? El ley es una recomendación general, la uso. Okay. Solamente estoy poniendo ese ejemplo, ¿no? Ser llamados a ser santos. ¿Le ha costado a usted ser santo? ¿Vivir como apartado en este tiempo? ¿Le ha costado? ¿No ha sido más difícil? O no sé si tiene algo más para decir en cuanto a esto, ¿no? A la implicación de ser llamado a ser santo. No sé si a través de esto que estamos conversando hoy hemos podido generar otra amplitud en nuestro conocimiento de lo que es santidad. No sé si usted quiera compartir algo. Javi, en nuestra naturaleza, yo creo que todo es complicado, según lo que la palabra nos expone y nos... Claro que sí. Complicado, entonces, pues relativamente en todas las áreas, circunstancias de nuestra vida, pues relativamente siempre vamos a mostrar nuestra naturaleza humana, que nos ha ayudado el poder conocer la palabra, el poder experimentarla, aplicarla, pues nos ayuda de pronto a solucionar muchas de esas circunstancias.
Respecto a lo que anteriormente mostramos delante de algunas personas, porque siempre va a haber como esa justificación, porque ellos pareciera que conocieran más la palabra que nosotros, que somos los que estamos recibiendo de ella. Pareciera como que sí, que no estuviéramos haciendo las cosas bien, pero es por eso, por lo que tenemos que afrontar esas circunstancias o esas obligaciones que tenemos que cumplir, y que tenemos que también marcar hacer un marco o poner límites a ciertas cosas que hacemos a diario, y pues que nos llevan a que pues realmente demostremos de que sí estamos viviendo lo que la palabra nos dice, pero que también estamos cumpliendo lo que estamos haciendo aquí a diario, en nuestra vida cotidiana. Entonces, si hemos sido llamados, claro, hemos sentido el llamado porque hemos estado atentos a la voz de Dios. Ahí Pablo lo dice muy claramente, que dice que hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, a la instrucción que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Entonces, pues sí debemos de estar viviendo como hijos de Dios, y que hemos sido apartados de un mundo para vivir en la vida que Dios nos ha mostrado a través de su Hijo. Muy bien, Betico. Javier, ¿yo puedo decir algo? Sí, claro. Bueno, yo como soy relativamente nueva en los caminos del Señor, en mi familia, mi familia nadie es cristiano, solamente yo. Ni mi esposo es cristiano, entonces la transición que he tenido que hacer de ser una persona que viene del común, del catolicismo al cristianismo, yo pienso que lo que habla Pablo ahí es una transformación, es un desdoblamiento, es muy difícil, es algo que, no sé, de pronto ustedes por lo que llevan muchos años siendo cristianos como que no sienten tan duro lo que, por ejemplo, me está pasando. Familia que critica, que me ve conectada y pelean, que mi esposo no acepta, la pérdida de estima de amistades, que en realidad pues bueno, ya no son ni amistades porque si no están del lado del Señor pues no hay, el estigma, el señalamiento, es un camino bien difícil de recorrer, y es tener el corazón destinado al Señor, porque es una lucha todos los días, de todo, desde que está uno en la casa hasta que sale en la calle, dejar trabajos porque no van con lo que uno está pensando en este momento. Yo estaba en un mundo en el que todos estábamos con todos y nos íbamos de viaje a trabajar, y allá tomábamos, y tener que dejarlo todo por cambiar un estilo de vida, porque ya no va con uno. Entonces, ese llamado que nos hace Pablo a ser de Cristo es como un quebrantamiento muy difícil, pero de la mano del Señor y de la mano de la comunidad se puede ir haciendo. Yo pienso que es eso. No es fácil, porque no ha sido fácil para mí. Y yo pienso que para más de una persona que viene de ser católico y de que enfrentarse a todo este movimiento es complicado, pero yo pienso que si está en la palabra no es imposible. Anita, muchas gracias. Bueno, no sé si acá hay puros líderes, no sé si alguien quiere comentar sobre lo que dijo Anita. Dianita, muchas gracias por el testimonio, de verdad que me impactó porque me hizo recordar mis inicios en la vida cristiana. Igual vengo de familia muy católica, y al principio fue muy duro para mi esposo el que se diera cuenta que yo diezmaba. Era terrible porque
si de pronto faltaba algo en la casa, pero yo prefería dar mi plata para el diezmo, entonces había mucha dificultad. Pero Dios es grande y poderoso, Él ha sido, es y será por siempre nuestro Dios, y Él se encarga de ir aparejando todo, Dianita. Y el sacrificio que usted hace de dejar el trago, el baile, por ahora dedicarle tiempo a Dios y ser de testimonio para Él, el Señor no se queda con nada. Él la va santificando poco a poco, la va transformando. Y cuando usted ya sea de testimonio para su familia, Él cumplirá la promesa que tiene, porque Él nos dio una gran promesa que dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y igual, primero vino a los pies de Cristo mi madre, luego mi hija, luego mi esposo, son bautizados y ahí vamos, Dianita. Entonces hoy la insto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a no desfallecer, a pedirle al Señor que le dé mucha fortaleza y mucha sabiduría, y usted es esa lámpara encendida que el Señor nos manda a hacer. Nosotros debemos ser luz y sal en el mundo para poder cumplir con ese gran mandamiento que nos tiene nuestro Señor Jesucristo, que es ir y hacer discípulos. Amén, hermanita Sonia, mil gracias. Ok, Sonia lo que está hablando, y es un tema muy interesante y que Romanos lo habla muy bien, sobre la santificación, sobre nuestra santidad y sobre el hecho de que somos apartados, es un proceso. La santificación es un proceso. Al principio va a ser duro dejar algunas cosas, es como si fuéramos al médico y nos dijera, usted ya no puede consumir azúcar. Ay, papito, ¿quién se toma un café sin azúcar? ¿Ah? Entonces, lo que es mejor es hacer transiciones, procesos, y Dios hace eso, procesos, poco a poco. Yo creo que el peor peligro es que un cristiano crea que ya su vida lo ha solucionado todo. Es más, ni siquiera el apóstol Pablo, como lo van a ver en la carta a los romanos, él dice, ya yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Y él en el capítulo 7 describe perfectamente todavía esa guerra interior que tiene entre el bien que quiere hacer, pero que no puede hacerlo porque ha sido vendido al pecado. Él acá en los romanos, él describe cuando dice, pero esto es Pablo el que está escribiendo, el super Pablo que hemos conocido, el fundador de iglesias, el apóstol de los apóstoles, el hombre que viajó el mundo conocido plantando iglesias. ¿Cómo este hombre va a estar así? Ok, darnos cuenta, si realmente estamos conociendo a Jesús en Romanos, nos estamos dando cuenta realmente de cuál es nuestra posición de santidad. Así de sencillo. Pero déjeme terminar con estas palabras, que no están en material, pero me parece que es a lo que le apunta cuando trabajamos esta escuela. Conocer a Jesús como Señor es identificarme con el significado de doulos, de siervo, de esclavo. Una vez que logro esto, debo entender y responder al llamado, puesto que todos aquí hemos sido enviados. Así que más que desentrañar los misterios mismos de la persona de Cristo, nuestro objetivo primordial debería ser atrevernos a remover nuestros propios intereses y adueñarnos de los que Dios ha revelado en la palabra y atender a su llamado. Me parece que este material, y creo que como apertura de esta escuela, a esto le enfoca esta escuela, ¿no? A esto le enfoca la escuela, ¿no? Que más que lleguemos a conocer otras verdades profundas de la persona de Cristo, logremos desentrañar más bien qué partes de la voluntad de Dios nosotros aún no estamos cumpliendo, aún no estamos desarrollando, porque nuestro llamado, y les confieso, es algo en lo que le estaba orando al Señor, es desentrañar mi llamado, ¿no? Como se los comenté al principio, desentrañar el llamado que Dios nos ha dado, ¿no? No sé si hay algo más para aportar, creo que
por lo menos ya lo del material, lo que traté, ahí lo tienen, ustedes pueden leerlo. Es un material que viene para trabajar para universitarios y como lo he hecho con otros materiales de algunas escuelas,